Bueno, gracias por continuar con el desarrollo de nuestro programa. Y está aquí, el hombre estaba medio perdido por asuntos personales, mucho trabajo, pero está aquí el ingeniero Rafael Taveras y Pantaleón. Buenas noches. Buenas noches, Marco, y buenas noches a todos los que nos dan el placer de seguirnos a través de esta plataforma. Realmente sí, estamos un poco ausentes por estas mismas labores de los temas que venimos hoy a tratar, que fue la consulta del partido, pues debido a las diferentes responsabilidades que nos tocaron, pues tuvimos muchos compromisos, laborales personales, pero sobre todo laborales institucionales del partido que asumimos y gracias a Dios, pues hoy podemos tener la satisfacción del deber cumplido. Bueno, interesante, sí, el tema de la consulta del PLD, comenzó la pelota otoño-invernal de la República Dominicana, que es un pasatiempo, que yo decía al principio, en este país, política y deporte. Política y deporte, así es. ¿No? Y los Y, playoffs de las grandes, los playoffs de las grandes ligas sí, a todo vapor. que a propósito, Todo los vapor. favoritos, La nacional. solamente los Astros de Houston. Bueno, no, los Yankees todavía viven. Bueno, Los sí, Yankees pero juegan pueden hoy. morir esta misma Buen noche juego del hoy. Juego Cleveland 5. Juego 5 contra en el Cleveland. Yankee Stadium, pero perdieron los Dodgers, perdió Perdió los Bravos el de campeón Atlanta, Atlanta. Perdió en lo que fue la serie del Wild Card. Perdieron todos perdió los San favoritos. Perdió Luis, San Luis. Perdieron los Metros. los Mets. Perdieron Óyeme, todo el equipos mundo. que en el caso de Atlanta y los propios Mets y los Dodgers, Sí. ganadores de más de 100 juegos. ¿No? Y los grandes favoritos punteros. Exceptuando los Bravos, bueno, tanto los Bravos como los Mets, que fueron los punteros en la división este, porque los Mets tuvieron esa debacle al final de la temporada, pero fueron las grandes figuras. Los Phillies se colaron, un buen dominicano, los Phillies se colaron al final debido a esta nueva metodología que tienen de playoff. Que eso lo hace interesante. Lo hace más interesante, entonces miren cómo están ya en la serie de campeonatos para enfrentarse a los San Diego Padres, que fueron los quienes enfrentaron a los Dodgers, lo cual da una serie que comienza mañana en San Diego. En San Diego, ¿no? Y una serie impredecible totalmente. Bueno, nadie, yo ponía de que se tiende mucho en las redes sociales a crear estos brackets, que son como que tú especulas quién va a ganar en cuántos juegos. Cuando esas dos series se dieron, yo dije, tiene que haber más del 95% de los brackets en el piso, porque totalmente. Nadie pensó eso. Bueno, ya en términos vamos a decir, de sentimentalismo y esas cosas, ya pienso que en lo que tiene que ver con la Liga Nacional, la mayoría del pueblo dominicano va con los Padres, sí, por el tema de Soto y Machado, Soto, básicamente. Machado y sí, Tatis, a pesar de la situación de Tatis, debido a la forma que Tatis jugó el año pasado y su incursión como novato, pues también ha traído muchos afectos hacia ese equipo, la inclusión de Soto, lo de Machado. Porque Filadelfia tiene a Jim Segura, que aquí es muy bien recordado, exacto, muy con los gigantes. Con los gigantes. Pero realmente hasta el equipo de Filadelfia nunca ha tenido una figura. Yo recuerdo así rápido Juan Samuel, jugó con los Phillies, dominicano. Sí. Pero así, Pedro pichó unos años. Sí, fue a Serie Mundial. Fue a Serie Mundial, pero no recuerdo así como una gran figura. Pero los Phillies eran más o menos un poquito populares en los años 80 con Mike Smith. Sí, los años 70, 80. Sí. Jugó Pete Rose también ahí. Sí, tuvo unos años. Ellos fueron campeones en el 86. No, deja ver. Eso fue 83 por 83, ahí. Vamos a revisar. Sí, algo así, que le ganaron a los Orioles de Baltimore. No, y fueron campeones 2008 con aquel el equipo de Ryan Howard, Papelbon, que era el cerrador, que le ganan a Tampa. En la serie final, bueno, Pedro Félix tuvo muy buena participación en esa serie mundial, Pedro Félix, en el 2008. En el 2009 ellos vuelven a la serie mundial contra los Yankees, y que los Yankees ganan. Entonces en la americana, los Astros de Houston, que para mí es el favorito para llegar ahí a la serie mundial, entonces espera al campeón, al acompañante entre los Yankees y los Guardianes de Cleveland. La gente espera más una serie de Houston y Yankees, que es de alto calibre. No, ellos tienen algo pendiente. Porque la serie mundial que ganó los Astros, en la serie de campeonato le ganan a los Yankees con aquel mega trabuco, y esa fue la serie mundial que después se destapó el tema de la trampa del que le daban a
a los canastones cuando era un rompiente. Cuando Las no, señas ¿cómo se llama? El robo de señas. El que era manager de Boricua, Cora. No, Cora no era manager. Cora era el coach. El coach. El que sí. Alex Cora, que fue el manager de Boston. No, que es el manager. Exacto, pero lo habían suspendido, algo así. Él, ¿no? Tuvo un año fuera, lo dejaron fuera, pero ya lo retornaron. Lo mismo que el mismo manager, que en su momento fue de Houston, ahora está en otro equipo. Porque esa siempre ha sido una crítica que se le hizo a las Grandes Ligas, que no hubo una sanción muy fuerte en contra de ese equipo en sentido general, ni un asterisco, nada. Simplemente lo aceptaron, lo dijeron y bueno, así lo hicieron. A un punto que hay un pitcher de San Diego que colocó un tweet que decía, me siento mejor ahora en esta postemporada, espero podemos llegar muy lejos porque quiero un campeonato de verdad. No me pongo el anillo que gané porque siento que no fue un campeonato de verdad. Ajá. Tiene su cosita. La dichosa trampa. La dichosa trampa, y Aaron Judge le tiene su cosita también a Houston por esa situación. O sea que esa serie final puede ser muy buena, pero los Guardianes de Cleveland, con el dominicano José Ramírez, ha estado un buen equipo y un novato, sensación, que ganó el juego. Oscar González, aquel juego 0-0 en 15avo, la sacó para ganar. Ha sido victoria en 2 o 3 juegos. Sí, ha sido clave. Bueno, un juego de 9 innings gana cualquiera. Pero bueno, vamos al comentario porque vamos a escuchar el análisis de la consulta del PLD a cargo del ingeniero Rafael Taveras. Adelante. Bueno, muy buenas noches nuevamente. El caso de la consulta que se llevó a cabo en el día de ayer domingo, del 16 de octubre, del Partido de la Liberación Dominicana, realmente nos deja muy buenos resultados. Si hablamos de la parte institucional, el PLD logró mantener coaccionado toda su militancia y envuelta en un proceso del último año preparándose para esta consulta, una consulta nacional en donde tuvo grandes retos. El primer gran reto fue ese montaje, tener más de 2.700 colegios electorales llamados centros de consulta, por la terminología que debería usarse para el marco legal, pero más de 2.700 en el país, montando un proceso electoral totalmente como si hubiese sido unas elecciones nacionales, con delegados, con presidentes de mesa, con secretarios de mesa, con padrones, con urnas, asistido gracias a la Junta Central Electoral por los equipos digitales, los cuales facilitaron mucho más el proceso, lo hicieron mucho más democrático y mucho más rápido. Por eso ya ayer, a eso de las 8 de la noche, se sabían los principales resultados del proceso. Un proceso que salió ganador el compañero Abel Martínez, alcalde de Santiago, miembro del comité político, ex presidente de la Cámara de Diputados, y el último boletín que tenemos dice que lleva más de un 60% de los votos. El compañero Domínguez Brito en un segundo lugar, la compañera Margarita Cedeño en un tercer lugar. Pero fue una contienda totalmente transparente, totalmente con mucha concurrencia. El último boletín nos habla ya de más de 450.000, casi 450.000 personas, faltando todavía un 10% de las actas. Digamos que van a pasar muy probable de los 500.000 votos, lo cual demuestra esa simpatía que todavía tiene el PLD dentro del pueblo, porque es un partido, pues digamos que al tener tantos años ya de su fundación, más de 40 años, y sobre todo un partido que tiene una obra de gobierno de 20 años, que tiene sombras, pero son muchas las luces que llevaron. Proceso de renovación que se llevó, y bueno, ahora inicia un nuevo proceso electoral con miras al año 2024. ¿Por qué un nuevo proceso electoral? Bueno, porque las encuestas, las famosas encuestas que siempre estaban pues colocando, siempre tenían esa incertidumbre. El PLD no tenía su candidato. Ustedes tenían el PRM, que aunque no lo ha dicho oficialmente, todo el mundo sabe que el presidente Abinader va a ser su candidato. La Fuerza del Pueblo con el presidente Fernández. El Mesías. El Mesías presidente Fernández, como dice el doctor, pues entonces va a ser el candidato. El PLD ahora con el compañero Abel, con toda su estructura. Escúchame, ingeniero. Leonel Fernández solamente deja de ser candidato. ¿Sabe cómo? Si se muere. Dios lo libre. Dios lo libre. Dios lo libre, si se muere. Ese hombre es capaz de llegar, por ejemplo, enfermo en silla de ruedas a unas elecciones. Yo colocaba un tweet en la tarde de hoy. Pero siga. En la cual mencionaba sobre ese punto. Decía, el presidente Fernández no se equivocó cuando dijo que el PLD es una maquinaria
electoral y el PLD es una fábrica de presidentes. El PLD es una fábrica de presidentes, pues ya va a presentar un cuarto candidato presidencial en toda su historia. Si usted analizan los procesos, mayormente hay partidos que no muestran tanto, que siempre muestran los mismos. Y por eso el presidente Fernández se fue, porque no pudo aceptar de que otra persona fuese el candidato presidencial. Entonces, con el tiempo se va viendo de que él tenía razón, de que somos una maquinaria de presidentes, una maquinaria de personas democráticas que pueden aceptar los resultados. Y ese fue el ejemplo que se vio ayer. Un PLD cohesionado, tanto Domínguez Brito como la compañera Margarita Cedeño, pues aceptaron los resultados. Y ayer en toda la dirigencia política, encabezada por el presidente Danilo Medina y todos los miembros del comité político, pues ya le dieron ese espaldarazo a nuestro compañero Abel Martínez, que ya a pesar de que no es oficialmente por un tema de legal, pero es el candidato presidencial del PLD. El proceso fue muy democrático, el proceso fue totalmente transparente, puedo hablar por la provincia de Duarte, 107 centros de consulta, sin incidentes alguno, transmisión de datos y entrega de equipos y todo de manera organizada. Creo que el reto que se colocó el PLD lo pasó con nota de A más, casi 100, decía el compañero Amarante Baré esta mañana que solamente en un lugar no se pudo votar y fue porque había huelga en la comunidad. Que no fue un domingo, una huelga. Sí, no, pues habían como unas protestas, creo que fue en un sector de Asua, no tengo el nombre ahora mismo. Sí. Había unas, y por eso no se pudo votar en esa comunidad. Después, en todos los sitios del país se votó. Muchos han querido decir que la votación fue pírrica. Aquí voy, ingeniero, dos temas. La cantidad de personas que fueron a votar, más o menos anda por el medio millón por ahí. Personas, sí. Y el tema donde hay ganadores, hay perdedores. Correcto. Entonces, bueno, usted dice, ganó el PLD, ganó Abel, ganó la democracia, etcétera. Pero ¿quién perdió? Hay gente que se crearon, en este caso candidatos, unas expectativas bien altas y que no cumplieron o no llenaron dichas expectativas, y me refiero específicamente a Margarita Cedeño. Pero hábleme de esos dos temas, la cantidad de votantes y esa parte. Voy primero por lo primero. Por lo primero. El tema de la cantidad de votos. Mucha gente ha dicho que en las elecciones del 2019, que fueron casi 2 millones de personas a votar y que ahora nada más fueron 500,000, que eso es una debacle del PLD. Bueno, lo primero es que estamos a 2 años de un proceso electoral, 2 años más o menos del proceso de mayo, y aquella vez fueron a 6 meses antes. Ese es el primer ejemplo. Segundo, el PLD está fuera del poder. No es lo mismo manejar y llevar la cantidad de personas fuera del poder que dentro. Pero lo tercero, que es lo más importante, el proceso de octubre del año 2019 fue un proceso abierto, en donde la Junta estaba convocando a todos los partidos a llevar a todos sus militantes a elegir. El PRM hizo convención abierta esa vez y nada más llevaron 350,000 personas, creo que fue más o menos. No fue cerrada. Pero fue semiabierta, fue el mismo sistema que usó el PLD ahora. Okay. Si una persona que estaba en otro partido podía votar, no fue cerrada totalmente. Pero como el PLD la hizo totalmente abierta, hubo mayor cantidad de personas. Pero también hay otra parte que creo que es lo que más deben darse cuenta. Aquí era un proceso de consulta para aspirantes presidenciales. Dígase, nada más teníamos 6 equipos manejando el universo de votos, motivando para 6 equipos. En las elecciones del 2019, usted tenía elecciones presidenciales en donde se fue el compañero Gonzalo Castillo, el expresidente Fernández, Maritza Hernández y otros. Pero también teníamos candidatos a senadores, también teníamos candidatos a diputados, candidatos a regidores, candidato a alcalde. O sea que la movilidad y la intención del voto era mucho mayor. O sea que comparar eso son como dos procesos totalmente diferentes. Pero hablar de que 500,000 personas ya le dijeron al PLD que están dispuestas a votar por el PLD, creo que es un buen motor de arranque para las próximas elecciones, en donde sabemos que además de eso hubo mucha gente que simpatizaba por el PLD, que tal vez no fue a votar por dos grandes razones. La primera puede ser que estuviera inhabilitado para votar. ¿Y por qué inhabilitado? Porque puede ser que esté inscrito en otro partido. Se vieron muchos casos ayer de personas que querían ir a votar y cuando se presentaban a la mesa estaban inscritos sin saber que lo estaban. Porque aquí sabemos que hay partidos que inscriben con un número de cédula en un listín y que te cogen el número de cédula donde sea. Pero el segundo motivo también es de que muchas personas
tenían miedo de que son empleados públicos, querían ir a votar, pero no lo hicieron porque tenían miedo que tomaran represalia contra ellos. Ustedes saben que hay muchas personas en la administración pública, por un tema hasta de carrera, que tienen su simpatía dentro del PLD. Entonces, ese aspecto creo que también influyó mucho. En el PLD había una plataforma. No, hablaste del tema de la abstención, eso sí, es normal, y más en un proceso. Voy para allá. Okay. Había un proceso de verificación, que había una página en donde usted ponía su cédula y te decía dónde tocaba votar, porque no se habilitaron todos los centros. Exacto. Y en ese sitio se validaron 750,000 personas y fueron 500,000 de esas. O sea que el proceso te dice a ti que mucha gente estaba interesada. Y hubo una abstención normal de un 30%. ¿Cuánto es el padrón del PLD? Mira, el padrón se maneja, y el presidente Medina lo explicó eso hace unos días. El padrón depositado en la Junta es de 1,5 millones de personas. Pero ese es un padrón que se depositó sin limpiarse. Porque había un proceso de la ley que decía que había que depositarlo. Eso fue en diciembre del año pasado. Ahora bien, después de todo año en donde se ha hecho el proceso de validación de PLDistas, en donde usted a través de una plataforma valida si es sí o no es miembro del PLD, entonces en ese padrón hay 800,000 personas. Pues está bien, o sea que pudiéramos hablar que el padrón real del PLD son unas 850,000 personas. Pues entonces estamos hablando que votó casi toda la militancia. Un 60 y algo por ciento entonces. Correcto, así es. Entonces, ¿quién ganó y quién perdió? Bueno, el gran ganador, si vemos la parte del país, es la democracia. Un proceso que no se había llevado nunca a cabo, y este proceso pues se llevó de manera transparente, de manera limpia. El Partido de la Liberación Dominicana es el gran ganador. Poder montar un proceso sin ninguna dificultad, poder montar un proceso totalmente transparente, sin ruido, sin inconvenientes, sin sillas, sin nada. Muchos apostaron a eso. Apostaron a que hubiera un ruido que causara divisiones dentro del partido, y así no fue. Bueno, el ganador de las elecciones, por lógica, el compañero Abel Martínez, ganó las elecciones de manera contundente con un 60% de los votos. El compañero Domínguez Brito, a pesar de quedar en un segundo lugar, creo que también se puede considerar, y su estructura debe considerarse, un gran ganador, porque mucha gente lo que esperaba era una polarización de votos entre el compañero Abel y la compañera Margarita, y a Domínguez lo ponían tal vez en un lejano tercer lugar, pero no fue así. Lo cual demuestra, y aquí entro con la parte de la compañera Margarita, que la simpatía hay que hacerla voto. La simpatía siempre hay que hacerla voto. Sí. Y eso es lo que demuestra una gran estructura. Tanto el compañero Abel como el compañero Domínguez Brito muchas veces hicieron alarde de su estructura. De la gran Pero cantidad, Margarita no. De la gran cantidad de miembros del Comité Central, de la gran cantidad de diputados, senadores, alcaldes, miembros del comité de intermedios y demás, que son los que manejan la estructura. Yo siempre he dicho... Los que llevan a la gente a votar. Correcto, porque yo siempre he dicho que mañana aquí se arma algo, Dios no lo quiera, y llaman unas elecciones, y el PLD sabe lo que tiene que hacer. Porque el PLD tiene estructura y funcionamiento en todo el territorio nacional. De la compañera Margarita, creo que su gran debilidad que tuvo es que también tal vez salió un poco tarde. Al compañero Abel salir temprano, hizo compromisos, amarró bien, y muchos PLDistas, y me incluyo, vimos muy bien que él en su momento, donde el PLD estaba siendo más abatido, él diera la cara, él saliera al frente a revivir las esperanzas del partido, y eso pues hoy son los frutos que está recogiendo. Correcto. Vamos a ver, John, el cuadro con casi 90 y algo por ciento, sí, 90. De los votos. Vamos a ver, por favor. Yo no lo mandé por WhatsApp, chequeme ahí, por favor. Sí, revise hablando de un 90. Para ver la cantidad de votos en este boletín, que es el más reciente que ha emitido la CONAP. ¿Cómo se llama? CONAP, es la Comisión Nacional de la Consulta de Aspirante Presidencial. Ah, muy bien. ¿Esa es la presidenta de quién? ¿Alejandrina? Alejandrina Germán, sí. Ah, muy bien. Alejandrina Germán. Vamos a ver si el comandante John López sí. nos coloca eso, ¿verdad? Aquí en este tremendo canal, ¿no? Un canalito, ¿no? Como, ¿verdad, John? Estamos hablando que de las 2.732 total de centros de consulta, que así fue que se le llamó, sí, pues ya hay computadas 2.459, faltantes 273, lo que es para un 90%. Un 90%. Y quiero decir algo, de las que faltan, porque por ejemplo aquí mismo en la provincia nos están faltando creo que 8. ¿Cómo quedó aquí los porcentajes? Yo no tengo el dato todavía. Pero ganó como a ver con un 80% por ahí. Por ahí, pero tiene que andar por ahí. Yo vi un detallado anoche y llevaba 9,000 y pico de votos
entre la suma, lo más interesante es que entre la suma de todos los candidatos, aquí en la provincia estamos llegando casi a los 20.000 votos. 20.000. Eso es muy interesante. Muy interesante tomando en cuenta aquí de que hay senadurías, por ejemplo, si tomamos la parte provincial, y un senador te gana aquí con 45.000 votos. O sea, que tú me dices a mí que hay 20.000 personas que están dispuestas a votar por el PLD dentro de esta provincia, ya te dice a ti cómo pudieran andar las próximas elecciones, tanto a nivel municipal como provincial. Yo pretendo ver si logro esos datos para analizarlo por municipio. Por ejemplo, yo tengo datos que en Cenoví, Distrito Municipal de Cenoví, se votó casi 2.000 personas. Eso es un gran número. Entonces, eso motiva y te dice a ti. ¿Y aquí en San Francisco tiene más o menos? No tengo el dato exacto de San Francisco, ¿verdad? Pero en Las Guaranas yo sé que votaron más de 1.200 personas, 1.300 personas. Que en Las Guaranas, a pesar de su municipio pequeño, tiene unos 7.000 votantes, 8.000 votantes. O sea que ok, acá lo tenemos. Este es el centro de... Abel Martínez, 274.821 para un 62.84. Correcto. Francisco Domínguez Brito, 85.855, 19,63%. Margarita Cedeño, 67.193 para 15.36%. Marisa Hernández, 4.447, 1.02%. Karen Ricardo, 3.112, 0.71%. Y el profesor Luis de León, que se había retirado, pero 1.927 personas votaron por él para 0,44%. Correcto. Eso usted lo suma, ¿qué cantidad de votos? Ahí dice 437.350. Ah, bueno, míralo ahí arriba. Lo dice. Perfecto. Yo le explicaba muy bien, que de las 273 CCC faltantes, o vamos a decir centros de consulta, que muchas veces no es que pasó nada, no, sino es que, por ejemplo, caso aquí de la provincia, que esa mesa estaba en Loma de Jaya o en Atabalero. Entonces, como el proceso era digital, había que tomar un acta, un QR de un acta y transmitirlo de manera por una aplicación. Si no había señal de internet, si la plataforma se caía o algo, daba problemas de enviado. Entonces, por eso todavía faltan unas actas por transmitir, pero el proceso realmente se llevó de manera bien directa y todo. Aquí en San Francisco, en la provincia, el proceso cerró a las 7 y ya a las 8 de la noche teníamos todos los equipos ya recibido y todo listo para devolverlo a Santo Domingo y devolverlo a la Junta, porque es un proceso organizado, porque como decía el vicepresidente Juan Ariel, en el PLD no se improvisa. O sea, en el PLD se saben los procesos, se cumplen, y si pasa una cosa, se sabe cómo resolver. ¿En los otros partidos se improvisan? Puede ser, lo que pasa es que ellos no hacen procesos. ¿Y qué hace? Ah, bueno, el PRM no hizo proceso. Sí, hizo un proceso, pero apegado a sus estatutos. No, y a la ley, la ley plantea diferentes procesos. Y ayer Juan Ariel explicaba algo, porque en las redes se ven muchas cosas. Bueno, la Fuerza del Pueblo tiene un proceso para aumentar su matrícula de mujeres, 20 mujeres más a la dirección central. ¿Qué es ello? No sé. El tema es que criticaron que el PLD llevó de 35 a 45 el comité político y ahora ya le van a agregar 20 más de dirección política. Porque a veces una cosa verse en el espejo del otro. Y luego, ¿pero quiénes criticaron? Es la Fuerza del Pueblo. Ah, ok. La FUPU. La FUPU. Así dijo Milady aquí. La FUPU. ¿Cómo debe ser? Algo que simplemente quiero acotar sobre el proceso. El proceso fue transparente, fue organizado, pero sobre todo fue un proceso en donde nosotros le preguntamos al pueblo quién quería que fuera el candidato del PLD. Y el pueblo ha dicho que quiere que sea el compañero Abel. Ahora todos los PLDistas nos ponemos a trabajar juntos para que el compañero Abel sea el candidato y el próximo presidente de la República en agosto del 2024. Muy bien, gracias ingeniero. Vamos a cumplir una pausa y cuando regresemos nos vamos con el comentario de Bienvenido Checo, tras la pausa.